Gracias, Mariana, y todas las autoridades de la universidad por darnos este espacio para charlar. Bueno, y por la presentación. No voy a perder mucho más tiempo y trataba hoy de pensar en el último año de la facultad, qué queremos saber, ¿no? Y me parece que voy a abrir esta charla primero con Cristian para preguntarle cómo fue el proceso inicial de tu carrera, o sea, qué fuiste sintiendo, porque hay como muchos sentimientos encontrados cuando uno termina un ciclo académico que de alguna manera está organizado y ocupa todos nuestros días, y bueno, y salir a la ruta, y bueno, ¿cómo fue ese primer proceso que fuiste descubriendo por el camino y que por ahí nos compartas esa etapa inicial de tu carrera como diseñador industrial? Bueno, hola a todos. Perdón mi cara, son las 10 de la noche, un poquito más acá. Estoy en Barcelona, estoy en Europa y bueno, pero quería estar presente, quería participar de esta semana del diseño organizada por la universidad. Y bueno, ya como dijo Gaby, gracias a todos por la presentación y por la invitación. Eh, a vos, Gaby, por aceptar la propuesta de ser quien entrevista, y a Santiago, con quien trabajo y también siento un aprecio como amigo también, así que bueno, nada, me siento como en casa. Eh, Volviendo a la pregunta de Gaby, que es un poco lo que veníamos hablando en relación a esto, ¿no? De qué es un diseñador o qué hace un diseñador, son muchas de las preguntas que uno se hacía cuando estaba terminando la facultad o hasta cuando estaba iniciando, ¿no? ¿Qué es el diseño? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me va a contratar? Hay un montón de preguntas que obviamente cuando uno elige una carrera, sea cual sea, hay ciertos preguntas que son casi como universales, ¿no? Que tienen que ver con, con esta cuestión de incertidumbre con la que nos manejamos en una cierta edad. Y siento no sé, obviamente desde mi persona como diseñador y he pasado por ser estudiante, he tenido muchísimas preguntas, me he cuestionado mucho la carrera del diseño y cuáles eran cuál era el objetivo de ser diseñador, ¿no? Creo que esa es ahí estaba la pregunta, la respuesta, digamos, cuál era mi objetivo, qué quería hacer una vez que salga de la universidad, qué me estaba dispuesto a, a ofrecer como diseñador a una sociedad, ¿no? Porque justamente salí de una universidad, soy catamarqueño, me formé en Córdoba, después estuve estudiando me fui a Buenos Aires, ahora estoy en Europa, y creo que tiene que ver justamente con esto, con ir empezando a escucharse y a plantearse qué es lo que uno quiere, cuáles son los objetivos que uno quiere. Y vale, creo que en estas cosas vale soñar, vale ir hacia arriba, digamos, vale decir, bueno, quiero hacer esto, me gustaría. Yo miraba y observaba en ese momento diseñadores como Alejandro Sarmiento, otro gran diseñador argentino, Ricardo Blanco, Diana Cabeza, todo el clan, digas, se entienda bien, de la familia Churba. Había como muchos exponentes del diseño nacional que para mí son palabra mayor, son gente que ha sido referente para mí y creo que estaba ahí la respuesta. Buscaba poder mostrar lo que yo pensaba o lo que yo quería hacer como diseñador. Y el diseñador tiene que ver con la creatividad, ¿no? Una puesta en escena, ¿no? De un producto, de un interiorismo, de una arquitectura. Diseñador, digamos, yo lo englobo en esos rubros, en todos esos oficios, porque creo que tienen que ver con una disciplina que tiene que ver justamente con la creatividad, ¿no? Y el diseñador tiene que diseñar su carrera, ¿no? Creo que esa es una de las
cosas que me puse en un momento a trabajar porque estaba literalmente perdido sobre la carrera del diseñador, ¿no? Más por ahí en un contexto como Argentina, que el diseñador le falta siempre una pata, creo. Creo que esto siempre es un poco lo que... Siempre hay algo que falta para que se complete un poco la rueda, y no por ahí como se puede vivir la vida de un diseñador en Europa o en Estados Unidos, que tienen otras ventajas, o al mismo tiempo pueden ser desventajas. Creo que ser diseñador en Argentina tiene muchas fortalezas, eh, como debilidades, obviamente, pero creo que uno siempre tiene que tratar de entender que las debilidades se pueden transformar en fortalezas si uno sabe recorrerlas y poder hacer ese cambio, ¿no? Y bueno, pongo la palabra luchar, pero porque en esto de ser una persona muy activa en el rubro, ¿no? Ser una persona que siempre ha estado con ganas de hacer, digamos. Y por eso digo luchar, pero es una cuestión de ir hacia un poco más arriba, ¿no? Siempre estar buscando metas mucho más superadoras, metas mucho más ambiciosas. Y bueno, eso. No sé, perdón, me fui. No, bueno, creo que, digamos, nunca, me parece que siempre, como observadora, me parece que el contexto siempre es fundamental en el diseño. Nuestro contexto argentino es un contexto de inestabilidad, lo que siempre ha tenido un lado de fortaleza, como vos decís, porque en esos sentimientos de incertidumbre también hay como un espíritu creador, ¿no? Que digamos que alimenta ese ADN del diseñador. Pero yendo a tu propia esencia, ¿cómo fue construir ese camino de diseñador? O sea, ¿qué te define a vos como diseñador? ¿Cuál es el ADN de Cristian Mohamed, si tendríamos que definirlo hoy? Gran pregunta, y la respuesta va a ser muy cortita, creo. Creo que siempre digo, y siempre estoy como intentando descubrir quién es. Pero creo que algo que me define es esto de la intuición, ¿no? De esta cuestión de casi de moverme y caminar entendiendo que ese es el lugar, pero sin saber qué es, digamos, casi por decirlo de una manera, casi a oscuras, y ir moviéndome en un lugar para poder acceder a ese desde un lugar de la intuición, ¿no? No me defino como alguien creativo, como alguien... Hay mucho ruido. Pablo Pérez tiene el micrófono Pienso que soy una persona creativa que ha podido surfear ciertos obstáculos y está en la búsqueda de otras cosas, digamos. Siempre hay como una cuestión de evolución en la que me siento... Sí, en la que siento que debo trabajar, que es esto de progresar, ¿no? De sentirse que estás como con ganas de hacer más cosas y con ganas de seguir descubriendo más cosas. Soy apasionado por eso, digamos, por estar hurgueteando, por estar... creo que muchos diseñadores lo tenemos, digamos, esta cosa de ir hacia adentro de algo para empezar a descubrir o empezar a observar. Soy muy observador, soy una persona muy... atenta a lo que está pasando alrededor. Uh-huh. Y esa atención también me quita muchas veces atención a otras cosas, ¿no? Porque me pierdo en la nube muchas veces. Bueno, entonces voy a empezar a recortar, sí. O sea, cuando vos decís intuición, sí, lo que vamos a decir, una característica fundamental para un diseñador es, para mí, confiar, ¿no? Como si pudiéramos definir una receta
para los chicos o para todos los que están ahí escuchándonos es confiar en un instinto que es propio, que va a ser de cada uno, ¿no? Porque cada mirada es una mirada individual. Entonces, ya eso de por sí recorta una particularidad. Después otro elemento que dice Cristian es frente a la inestabilidad. Sí. La intuición sin esto que vos decís de creer en eso no existe, digamos. Si la intuición está ahí, vos no podés llegar a poder manejarla o poder acceder a eso, es como casi nulo, digamos. Podés tener mucha intuición, pero si no crees en eso, lo que pasa es que esa intuición muchas veces vos no sabés cuál es el final del camino ni a dónde te lleva. Entonces es como confiar en un ámbito de neblina, porque no es confiar y tengo todo claro, es confiar en tu instinto y entregarte al proceso más allá de que no sabés cuál es el resultado, que es algo muy típico de la sociedad industrial, ¿no? Del pasado, donde el producto ya estaba determinado, donde las características morfológicas estaban determinadas. Hoy estamos en un mundo muy cambiante, estamos en un mundo en movimiento, entonces, bueno, confiar en uno en esta inestabilidad cuesta, ¿no? Entonces, por ahí, democratizar ese sentimiento cultural que tenemos todos de incertidumbre y atravesarlo y confiar en tu instinto, confiar en tu mirada y otra característica que vos decís, Cristian, es esa curiosidad permanente que tiene la mirada de un diseñador, ¿no? De estar como atento, ¿no? Como que todo nos llama la atención. Es de observación y de compromiso, ¿no? De ahí una cuestión que creo que mucha de la gente que está presente acá, cuando estamos hablando sobre esto, está entendiendo de qué se está hablando, ¿no? Y justamente es eso. Ahí está, en esta conversación ya seguramente en algunas de las personas con las que está presente está sintiendo de que hay algo que tiene que ver con eso, con lo que siente porque está estudiando diseño, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Creo que y esto de la observación, si no somos capaces de observar lo que está pasando alrededor nuestro, es casi imposible después poder trasladar eso a una solución o de decir, bueno, acá hay un problema o acá hay algo que está fallando o acá hay algo que puedo tomar para traducirlo al diseño o viceversa, ¿no? Es ahí como, yo creo que un diseñador es partícipe de, ¿cómo sería? Sí, un partícipe en silencio del contexto que lo rodea, ¿no? Que es casi como una especie de animal que va viendo todo lo que está pasando para poder después procesarlo, analizarlo, desconstruirlo y volverlo a construir desde el diseño, ¿no? ¿Y cómo estableces un paralelismo? Porque yo creo que en nuestro país el diseño tiene mucho o por lo menos necesita mucho de características del emprendedor, del emprendedurismo, ¿no? ¿Cómo haces un paralelo de esto con, de repente, al haber trascendido las fronteras y tu trabajo con marcas internacionales, cómo estableces una diferencia en cómo es trabajar en Argentina como diseñador y cómo es trabajar afuera como diseñador, ¿no? Como que son, me parece que formatos diferentes, ¿no? Como rutas diferentes, como que hay un primer tramo de esa ruta que tiene mucho aprendizaje, de curiosidad, de perseverancia, de confianza, y después afuera, bueno, por ahí es distinto, ¿no? La forma en la que se trabaja. ¿Nos podrías como entregar un comparativo, un cuadro comparativo, si se pudiera hacer algo así brevemente ahora? Sí, para comenzar, digamos, creo que vale decir que salí de la universidad, empecé a hacer mini emprendimientos, haciendo mis primeras piezas, mis primeros productos. Yo estaba estudiando en Córdoba, hacía mi banquito, hacía mi biblioteca, hacía después hice un salero y un pimentero, y uno se va poniendo en esta dinámica también de la producción, ¿no? También empezar a entender ciertas cuestiones que tienen que ver con la producción, lo real, digamos, porque uno puede estudiar un montón de cosas y mucha teoría dentro de
de lo que tiene que ver con los actos académicos, pero después cuando uno sale a la calle hay un espacio muy grande, ¿no? Al que no estamos preparados y bueno, Santiago seguramente lo va a saber explicar un Bajar. poquito más, va a bajar un Sí. poquito más adelante, en la segunda Ajá. parte de la charla. Y yo empecé también vendiendo mis saleros, pimenteros, mis banquitos en locales de Córdoba, en locales de regalerías de diseño, como nada, persiguiendo justamente ese sueño de poder generar y producir mis productos, mis diseños, ¿no? Ujú. Eh, Luego me mudo a Córdoba, a Buenos Aires, como en el 2008 más o menos, ahí comienzo a trabajar con una empresa que tiene que ver que hace diseño también, se llamaba Solantú, se llama Solantú, sigue Ujú. estando. Ahí empiezo a trabajar en la parte de producción, hablo toda esta parte que tiene que ver justamente con Argentina, donde yo me empiezo a formar, también hice muchísimos concursos de diseño en el 2001, si no me equivoco, y para adelante, 2, 3, 4 y 5 hubo muchísimos concursos de diseños que nos bombardeaban, digamos, a nivel nacional e internacional, y eso también me dejó como una posibilidad de poder ejercitarme en el mundo del diseño y poder exponer eh, mi trabajo en diferentes ferias, y fui como probando muchas fórmulas, ¿no? Al mismo tiempo, trabajaba acá, hacía esto, me ponía un poco, era como empezar a probar qué es lo que me gustaba o dónde me sentía cómodo. Ujú. Eh, Esto de la O sea exploración de que los como mucho, materiales. mucho aprendizaje del hacer, del hacer, del Hay, hacer. hay un momento o al menos digo, uno cuando habla acá, lo habla desde un lugar, obviamente, donde ya pasó un montón de caminos, pero creo que hay obviamente lo cuento con cierta liviandad, pero hay todo un camino que uno va haciendo que tiene que ver con esto de descubrir. Vuelve a pasar de nuevo esto de descubrir y de observar qué es lo que me está gustando, qué es lo que me gusta, dónde me siento cómodo, qué es lo que puedo hacer, qué no puedo hacer. Pero también Hay, ese de lo que me gusta, que definís vos, también sí, se va como haciendo, se va como curando, sí, sí, se sí, va seguro. como también experimentando o sea, digamos, hay mucho aprendizaje y mucho Sí, de ir formándose en la participación de concursos, seguro, de festivales, de seguro. exhibiciones, de exposiciones. Sí. No, Bueno, para redondeando un poco la parte de esta, bueno, en Buenos Aires empiezo a trabajar con esta empresa, me meto en la parte de producción, empiezo a trabajar con un poco la logística de la producción, sin hacer diseño explícito, digamos, decir, voy a diseñar una pieza. Era encargarme de todo un mundo de piezas diseñadas por otras personas y yo tenía que encargarme de la producción. Me metí en ese mundo pero para aprender también, ¿no? Después empecé a trabajar con otra gente, también de la parte de producción, diseño, adentro de una empresa, y fui como explorando mi lugar hasta que en un momento entendí que quería otra cosa, que quería ser diseñador y no quería trabajar en el área quería poder ramificar crear tus propios productos. sí, sí, pero ramificarlo, digamos, poder salir de donde estaba para poder llegar a más lugares, digamos. Y sentía que en un momento Pero necesitaba explorar más esa etapa empresas. o esa Sí, decisión llegó cuando estuviste más seguro, porque tuviste como una primera etapa como atrás mm, en esta parte del proceso de fabricación para terceros, o sea, como que fue un primer periodo donde te construiste para adquirir mayor seguridad y después te sentiste más listo como para poder decir, exactamente, mayor seguridad en relación a las herramientas que uno tiene, ¿no? Porque salís ajá, con mucha teoría, claro, eh, pero después tenés que poner todo eso en el asador, ¿no? Tenés que ujú, ponerlo en juego, ver qué pasa, cómo funciona en el mundo real. ujú, Obviamente, el contexto, bueno, volviendo a lo que decías, y la comparación entre un trabajo de diseño en Argentina o un trabajo de diseño, sea acá en Europa, obviamente tienen
muchísimas diferencias. Creo que el objetivo es el mismo, ¿no? Fortalecer las empresas a partir de un valor agregado, de un producto, poder ofrecer diferenciación en calidad, no en calidad solamente productiva, sino en calidad de objetual, en calidad de producto, ¿no? Estética. Estética y matérica también. Matérica. Yo creo que hay una, digamos, más allá de esos objetivos, digo, que puede pasar acá o en Argentina, la diferencia está yo creo que en la manera en que miramos el diseño, ¿no? En la manera en que se consume el diseño. Acá se entiende que el diseño es como es, es valor agregado. Y yo creo que todavía por ahí esto un poco lo discuto mucho, que todavía seguimos discutiendo sobre el valor agregado del diseño para las industrias, pero no hacemos nada. O no estamos o hacemos y no lo hacemos como con una perspectiva a futuro, ¿no? Y obviamente acá ya tiene muchísimo más peso, hay industrias que sin dudar apuestan al diseño, apuestan a un diseñador, a varios, al mismo tiempo, 10, 5, 4, 3, si es una empresa. Por casualidad, justamente ahora yo hace poquito empecé con una empresa muy chiquita del norte de Milán que hacen piezas en mármol y contrataron 2 diseñadores, a mí y otro chico italiano. Y es una empresa muy chiquita, muy familiar, está la hermana, y me hizo recordar en cierto punto a lo que pasa muchas veces en Argentina, ¿no? Pero ellos arrancaron el proyecto de esta marca, no puedo decir la marca, pero arrancaron el proyecto de la marca pensando en cuáles serían sus diseñadores, digamos. Y creo que ahí está ya una diferencia, ¿no? En esta cuestión de cómo la industria o la pyme o la empresa o el emprendedor empieza a pensar su negocio, ¿no? Creo que en eso está la diferencia, más que nada. Después, sí, hay como un cambio de paradigma cultural. Exactamente. Y el consumo, obviamente, cómo se consume diseño, ¿no? ¿Quién lo consume el diseño? Yendo hacia eso, antes de ir a charlar también e invitarlo a Santi que se sume a nuestra charla, cuando preparábamos esta charla con Mariana, bueno, desde mi trabajo, básicamente en estos últimos años que me dedico a observar qué pasa en el diseño, en el mundo, y bueno, obviamente Cristian es hoy uno de los diseñadores pregnantes, emergentes, fuertes, un joven que está siendo protagonista en el mundo y ha trascendido fronteras, pero pensando en este consumidor del futuro, ¿no? ¿Quién es el consumidor del futuro? ¿Qué productos va a consumir? Lo que estamos observando como un hilo conductor entre todos los consumos es una pregnancia de la ética, de ciertos valores que están englobados bajo el paraguas de sustentabilidad, ¿no? Sí. La sustentabilidad no es solamente su costado más conocido, que es el impacto medioambiental, sino que también se refiere al área económica y también se refiere al área de igualdad social. Y dentro de ese escenario viene habiendo una transformación en el diseño que podríamos denominarlo una mutación del diseño al ecodiseño con un montón de ejes que tienen que ver con incorporación de acuerdos con comunidades vulnerables, con la aparición de procesos en búsquedas de materiales que desimpacten. Y bueno, y Cristian desde hace algunos años viene desarrollando un trabajo del material que es súper interesante y que no solamente habla de él, sino que también habla de una radiografía de lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no?
Entonces, preparando esta charla, queríamos poner como ejemplo, por ejemplo, no sé si van a pasar las fotos, pero bueno, tenemos, o por lo menos lo que vemos, estamos viendo a Laura Bedanhoud, una de las diseñadoras más importantes emergentes en este momento. Laura es egresada de la Royal Academy de Londres y es una diseñadora muy joven que viene presentando sistemáticamente muchos productos en casi todas las marcas más consagradas del diseño global. Y me llamó mucho la atención hace 2 años cuando en 2018 presentó un trabajo que se llamó Monomanía México, y fue un trabajo que, si seguimos viendo las fotos, lo que vamos a ver es que ella parte de una observación que hace en un viaje que hace a México. Ella es londinense, estamos viendo la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la iglesia más importante de México, donde ella toma de esos vitrós que estamos viendo ahí, esos patterns, esas estampas, esos estampados, esos grafismos, y los dibuja en su libreta de dibujo como habitualmente tenemos todos los diseñadores, y lo va a trasladar desarrollando una colección nada menos que para Moroso, ¿no? Moroso, una de las marcas de diseño más importantes del mundo, creando una colección de textiles, de objetos de cerámica, etcétera, etcétera, que estamos viendo acá. Esto es como un ejemplo referencial de una hibridación de culturas en un momento donde estamos todos conectados, donde desde la aparición de Internet esto ha llevado a que todos los lenguajes en el mundo se produzcan esta especie de sincretismo, ¿no? de cultural. Y entonces, bajo este paraguas de sustentabilidad y de tanta importancia que tiene hoy qué materiales utilizamos, y esta recuperación de comunidades ancestrales y de técnicas olvidadas, y así podríamos seguir hablando mucho más, me parece que Cristian tiene desde hace, no sé cuántos años, Cris, vos me vas a decir ahora, pero ya hace un largo rato, viene desarrollando algo que él una vez me definió, y a mí me gusta mucho esa definición, que es atrapar el paisaje en la forma, que me parece, como por un lado, súper poético, y por otro lado me parece muy realista con el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, a mí me parecía que abrir una pregunta sobre el foco matérico de tu trabajo hoy también es interesante para todos los que nos están escuchando, porque hoy el mundo le asigna muchísimo valor a estos materiales que para nosotros pueden ser locales, que para nosotros pueden ser cercanos, que para nosotros pueden ser un proceso de investigación de algo que está al alcance de nuestra mano, que construye identidad y que nos puede recortar en un mundo totalmente globalizado. Entonces, bueno, quería como señalar esto y invitarlo a Cristian a que nos cuente un poco, como última pregunta para vos solo, sobre este trabajo de qué es lo nuestro, Cristian. Ahí estás, ahí te escucho. No te escucho. ¿Hola? Ahí. Hola. Sí, Perdón, ahora sí. No se escuchó nada entonces. Lo que decía es que tiene que, con lo que decías en relación a lo de sustentabilidad y el modo de consumo, un ejemplo muy válido y que ya está pasando hace mucho tiempo es el tema del consumo de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Qué estamos...? Ya hay una manera ya hay un consumo más... consciente. Más consciente, ¿no? En todo sentido. La comida creo que fue el primero en que con esta cuestión también obviamente del veganismo, del vegetarirismo, y bueno, de dónde viene, cómo viene el alimento que vamos a poner dentro de nuestro cuerpo, ¿no?
Yendo al tema esto de los materiales, creo que un poco también lo que habíamos hablado fuera de acá, que tiene que ver con esta manera de atrapar lo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Creo que es un poco lo que queríamos dejar marcado acá, que no necesariamente tenemos que estar mirando hacia afuera para poder hacer un proyecto de diseño súper, ¿cómo sería? Valioso, original, sino tiene que ver con justamente la observación, como lo que decías, como lo que pasó con Laura, esta diseñadora londinense, que ella pudo encontrar en otra cultura ciertos elementos que los traduce hacia el diseño y los pone y los visibiliza, ¿no? Creo que esta es lo justo, ¿no? Lo que hay que remarcar. En mi caso, digamos, yo hace mucho tiempo que ya vengo trabajando en esta búsqueda de materiales, tradiciones, técnicas, historias que están dentro de nuestro territorio, digamos, que están dentro de al lado nuestro. Y creo que muchas veces son un poquito más difíciles de encontrar porque justamente creo que son muy obvias y son... ¿Hola? Sí, te escucho. Son muy obvias, pero están al lado nuestro, digamos. Creo que ese es lo que tenemos que hacer, es como empezar vuelvo a la primera parte de la charla, a observar lo que tenemos a nuestro alrededor, digamos. Cuando yo voy a una industria también, cuando voy a una empresa, lo primero que quiero hacer es recorrer la fábrica, hablar con la gente que está trabajando ahí, qué tienen, qué no tienen, cómo lo hacen, cuál es el camino para llegar hacia ese lugar, digamos. Todo el proceso de diseño tiene que ver con esta capacidad de observación y de pregunta, ¿no? Porque si solamente sos observador y no podés meterte en este mundo del diseño, me estoy yendo. No, bueno, pero ¿cuál fue tu primer aproximación? El Symbol, ¿no? Fue uno de los primeros materiales que... Sí, el Symbol, hice muchos trabajos con otros materiales también que tienen que ver con madera. El madera fue mi primera exploración, donde empecé a hacer mixturas de madera, después mandarlas a atornillar. Pero creo que el Symbol, que es un material de una fibra vegetal que crece en el norte de Argentina, es un material muy... obviamente es sustentable. Hay el micrófono abierto. Es un material que los artesanos sí, desde hace muchos años construyen ciertos elementos como una panera, como una canasta para adornar tu casa. Y creo que la traducción, que ya hace más de 6 años que vengo trabajando con el material, 6 o 7 años que vengo trabajando con el material, tuvo que ver con la capacidad, lo pongamos así, la capacidad de poder desestructurar y poder salir un poco de lo que se estaba haciendo para poder llevarlo a un mundo más contemporáneo, a un mundo más... a otras personas que no lo conocían y estaban dentro y son argentinos y que viven en nuestro mismo país y todo, y no tenían ni idea de que ese material y esa técnica y esos recursos eran propios, digamos, ¿no? Yo otro día estaba pensando, digo, el Symbol está hace, no sé, años y años, décadas y décadas, ¿no? Y es un material que si vos pasás por el lado vas a decir, este yuyo que crece 2 metros de largo, ¿no? Pero hay alguien que lo vio antes que yo y que fue un artesano, ¿no? Y pudo construir eso, y pudo construir toda una historia a partir de eso. Después llega el papel del diseñador y encuentra ese material ya explorado por alguien. Y creo que ahí empieza, ya hay una primera etapa. Aproximación. Exactamente. Y creo que en toda cultura pasa eso. Hay solamente que... sí, es redescubrirlo, es mirarlo con otros ojos
y cruzarlo con el trabajo de un diseñador que en realidad va a poder crear por ahí un objeto de la morfología, una funcionalidad distinta, un entenderse con ese artesano, ¿no? Hay como un proceso enorme de trabajo para hacer por delante en cuanto a las características que va a poder tener ese material con respecto a un producto, como de resistencia a la flexión, etcétera, etcétera. Pero lo que por ahí queríamos poner de relevancia es que en el mundo de hoy, lo sustentable tiene que ver con materiales autóctonos, con identidad nacional, también con rediseñar flujos de descartes, como hemos visto en otras fotos donde has diseñado con no sé, orillos de alfombras o descartes, o sea, digo, mirar los materiales con otros ojos, ¿no? Con ojos que de repente es como fuerte, por decirlo de alguna manera, encontrar en los escenarios internacionales ser descubiertos por diseñadores de otras tierras, ¿no? Creo que estaría buenísimo poder nosotros mismos, creo que el desafío radica en que nosotros mismos le podamos asignar valor a nuestro país, que podamos, ¿no? Como cambiar ese switch de cómo miramos, de qué valoramos. El primero que tiene que ponerle valor a eso es uno, digamos, arrancar por casa para poder después, si vos no podés darle valor a eso porque no crees en eso como valor, no podés darle valor desde el diseño tampoco porque no lo estás sintiendo, digamos. Yo creo que tiene que ver eso, es decir, justamente entender lo que tenés, poder primero trabajar en casa, digo, en tu tierra, en tu contexto, desde tu lugar. Yo soy catamarqueño, fui como, digamos, después de muchísimos años vuelvo a Catamarca a tomar algo de que también estaba en mi tierra, pero tiene que ver también con una memoria, ¿no? Con una cuestión de que algo que había quedado y algo sí, como el rescatarlo de tu memoria. Exactamente. También, en realidad, hacemos por lo menos yo hago esta observación, porque más allá de lo que le sucede a Cristian, sociológicamente, en este momento, es una información clave entender cómo se está moviendo hoy el diseño en el mundo, y hoy es importante el eje de la sustentabilidad, el eje de los procesos de investigación de materiales autóctonos y el rediseño de flujos de descarte, porque es lo que hoy, digamos, se está tomando como ejes importantes para diseñar, y sobre todo es lo que se calcula que la próxima generación de consumidores va a querer consumir de un producto. O sea, cuando analizamos las generaciones del futuro, sabemos que va a pensar muy bien qué va a consumir, y el producto va a tener que estar atravesado por estas características, y entonces nos parecía interesante compartir este foco. Y ahora vamos a invitarlo a Santi, que en realidad es el único valiente de nosotros tres, porque es el que tiene una empresa en Argentina. Así que, Santi, bienvenido a esta charla, que nos vas a poder aportar un montón de experiencia y de conocimiento, y abriría esta charla preguntándote cómo es tener una empresa de diseño en Argentina. Hola Gaby, hola Cristian, hola a todos. Mira, es una aventura distinta seguramente en otro lado del mundo, no creo que sea tampoco imposible, y por lo menos a mí me encanta. Yo siempre digo que con los diseñadores me siento emprendedor, empresario, y con los empresarios me siento diseñador. Entonces me pasa que estoy ahí en ese medio, que no me siento cómodo en ninguno de los dos lados al 100%, y me gusta porque me mantiene inquieto. Así que, y bueno, nada, después es algo que yo lo tomé como desafío, que siempre me gustó ese desafío que siempre estuvo, el que no se puede acá, y que no se puede hacer cosas bien, cosas de calidad, trabajar desde el diseño, bueno, todo el no, o viendo cómo se hacían en la mayor de los casos con cuestiones
de decisiones empresariales con mediocridad y fue todo eso lo que me llevó a decir, bueno, yo voy a demostrar que se puede hacer una empresa de diseño en Argentina y ver de acá 50 años a dónde llegamos, ¿no? A lo mejor siempre la vara la pusimos alta, imaginar empresas como las italianas, Flo, Oscarini, españolas como Marcet. Bueno, vos mirá también con qué te comparás, ¿no? Sí, no, pero digo, después la vara alta. Si la zanahoria la ponemos ahí de lejos, seguramente no creo que lleguemos en 40, 50 años a hacer eso, pero va a ser mucho mejor que si hubiésemos puesto la vara más baja, ¿no? Y bueno, tratar siempre de que arranqué en 2013, después apenas me recibí, yo ya quería hacer una empresa de diseño, ya me venía capacitando mucho autodidacta en lo que era marketing, empresa, leía mucho de ese tema, me junté con gente que emprendía de otros rubros y bueno, por eso siempre digo que como diseñador me sentía también empresario Claro. Y bueno, fue ahí cuando empecé, me gustó el rubro y la verdad yo lo estudié a Cristian porque yo cuando, si bien soy contemporáneo de Cristian, él es, no quiero decir una generación más vieja, pero yo cuando hablamos de este tema. Yo cuando cursaba, él era el que ganaba los concursos y bueno, como que siempre me encantó el trabajo que hizo él, yo creo que hizo un camino para toda una generación, él, Fede Churba, Gran Cabeza, bueno, varios diseñadores que la verdad que hay que sacarse sombrero y muchos de los que surgieron, empresas que surgieron y emprendimientos después del 2001, que fue un poco, yo lo tomo como una posguerra de lo que fue en Italia, la posguerra en serio, y hubo esa capacidad ociosa de empresa de todos los rubros en Argentina que permitió que muchos se animaran y le dieran lugar a proyectos de valor agregado en diseño. Y yo creo que eso hicieron un camino que estuvo bueno y fue necesario para que después surgieran otras empresas también. Muchas ya no están, otras subsistieron y que fueran naciendo empresas que apostando a lo que era de diseño. Y bueno, nada, yo creo que cada generación va a tener que ir evangelizando y educando en lo que es producto de calidad, en lo que es diseño y apostar en eso como valor agregado y no discutir en eso, ¿no? Directamente ya. Y la verdad que yo lo veo como que el mercado está madurando, la verdad que mínimo, la verdad yo lo tomo como, me atrevo a decir como éxito de que es una empresa que ya que subsiste, ha puesto trabajo, que genera trabajo indirecto y es sustentable por sí solo, me parece que ya lo tomo como caso de éxito. Y me parece que el mercado es una empresa que lo tomó como propia, que siempre trabajando con honestidad, con responsabilidad, tratando de hacer lo mejor que uno puede, equivocándose y de última reconociendo, pidiendo perdón si falta en algo y siguiendo adelante, siempre apostando a ser un poquito mejor cada día. Y bueno, me parece que hay un mercado muy interesante en Argentina y que me parece que faltan empresas de diseño que atiendan esa demanda. Y bueno, yo para mí siempre hay oportunidades en lo que es, en todo. Yo creo que va a haber oportunidades en todos los rubros que apuesten en lo que es diseño, sustentabilidad y ese tipo de mercados. Y bueno, después a Cristian lo conocí porque... ¿Me escuchan todos? No sé si sí. Estoy hablando solo. Sí. Perdón. A Cristian lo conocí porque yo cuando empecé fui a una charla de él que vino a Córdoba, en el Museo Ferreira, y yo estaba empezando y me acerqué después de la charla como cara dura a contarle que estaba haciendo una empresa de diseño, de iluminación, y que me gustaba lo que hacía y que lo invitaba humildemente a mi tallercito que recién arrancamos, para que venga a ver, bueno, nada, quería charlar un rato con él, básicamente, ¿no? Entonces, y bueno, yo siempre como que traté la verdad que para cambiar la realidad de cada uno tiene que cambiar el entorno, lo primero que tiene que hacer es cambiar el entorno, en lo que es el mundo, en todo, ¿no? En lo profesional, en lo empresarial, en las amistades, en todo, y yo creo que haberme juntado con Cristian en lo profesional desde la empresa y después más allá que después hicimos una amistad,
fue como aprender del mejor de lo que uno tenía como mejor, ¿no? Y bueno, es un lujo tenerlo a Messi en el equipo. Yo, la verdad que gracias a él aprendí como diseñador, aprendí lo que era el valor del diseño, lo que era trabajar seriamente con la palabra diseño, y fue un poco que me fui yo también, aprendí como empresario, él absorbí todo lo que pude de él y lo pude plasmar lo mejor que pude en la empresa, y es lo que sigue pasando día a día, y por suerte tenemos cada vez más proyectos juntos y estamos planteando un montón de cosas en conjunto que nos mantienen constantemente con laburo. Uh-huh. Buenísimo. Si tuvieras que definir el ADN de Mínimo Lighting, ¿qué características pensás que describen el producto de Mínimo, y cuántos productos tiene la colección que estamos viendo, que es una colección de lámparas que fueron diseñadas por Cristian y que han estado ahí en las exhibiciones de Patagonia Flooring, si no me equivoco, ¿no? Sí, hasta Nueva York llegó. Sí, el lanzamiento se hizo en Nueva York en la feria del ICFF. Bueno, ¿qué tal? Con la visita de Marva Griffin al stand. Marva Griffin es una bueno, Gaby sabrá contar quién es Marva en el mundo del diseño, que le he hecho una entrevista hace muy poco también. Sí, ahora charlamos de Marva, pero quiero que Santi nos cuente un poco esto para no irnos del hilo. Si nos podés contar el hilo, Santi, digamos, ¿qué define a Mínimo? Porque quiero saber, como, por un lado, ¿qué te recorta en el mercado? Que obviamente es el diseño, pero ¿qué sentís que es el ADN de tu empresa? ¿Y cuáles son los desafíos a los que te enfrentás hoy frente a un competidor? Mira, yo creo que Mínimo es como que lo fuimos construyendo y alimentando con el tiempo, ¿no? Fue como creciendo la empresa, la marca, a la par de lo que yo crecía como emprendedor y como diseñador. Uh-huh. En un principio, la verdad, por eso tiene el nombre, siempre se buscó hacer productos lo más sintético posible, sin ningún excedente ornamental, que es un poco el movimiento del diseño a lo que uno adhiere como buen diseño. Después la verdad que trabajando con Cristian, después bueno, ahora estamos incorporando a artistas de otro rubro como artesanos, con Santi Lena, que es un ceramista, artista que trabaja con Cristian, muy conocido de Córdoba, amigo también de la casa. Y es como que cada uno va incorporando, ¿no?, su ADN. Cristian, yo creo que le incorporó mucho esa búsqueda de lo material, de la sensibilidad en lo material, ¿no?, en esa búsqueda constante de esa innovación aplicada a productos contemporáneos, pero siempre como que se busca que Mínimo tenga ese grado de síntesis que hace que el producto de Mínimo a lo mejor sea lo mejor fácil de identificar. Y después yo siempre lo que digo es que cuando trabajo con otros diseñadores más allá de mi proceso de diseño, que también se dice aprender, o que tenga una vuelta de rosca el proyecto en algo, en lo morfológico, en la búsqueda material, como hace con Cristian, en lo emocional a la hora de que se prende y apaga el producto, que cambia, ¿no?, que genera. Entonces siempre esa vuelta en Colección Gota pasa eso, que tiene trabajo muy emocional, lo que es el efecto que hace la luz. En Symbol también tiene un efecto que está muy pensado en lo que es la luz y cómo trabaja el material, la identidad del material, que es del Valle de Catamarca, que tiene unas formas muy como de piedra erosionada. Y bueno, y así va pasando con todas las colecciones que vamos pensando. Me parece que ese es el grado distintivo. Siempre que tenga algo, el proyecto, como una vuelta de rosca que sorprenda y llame a tocarlo, a asomarse, a recorrerlo el producto, ¿no? Eso me parece que es el distintivo de la marca. Uh-huh. ¿Cuántos productos estás comercializando hoy?
Y hoy tenemos colección líquida, que es toda la línea de gotas. Tenemos la colección de Christian, que es el U, que tiene lámparas de pie, lámparas colgantes, doble, los L simple, apliques de madera. La colección base de Christian, que son 4 colgantes y 2 lámparas de mesa. Ahora la estamos ampliando en unas lámparas de piso y unos apliques. Bueno, estamos sacando otras colecciones también de cerámica, exclusiva de Christian, de otras de cerámica de Gress, con Santi, Elena y Christian juntos. Otra colección mía que son lo que es chapa y cuero, chapa de madera y cuero, como que siempre un mix de materiales que vamos investigando, lo vamos claro, trabajando y estamos constantemente en esa búsqueda de mínima innovación, que le podemos llamar, si nos atrevemos a llamar innovación, de los materiales, las formas, los procesos, buscar nuevos lenguajes. Y también tenés bastante foco en la presentación de los productos o en la participación de exhibiciones de diseño, ¿no? O sea, Casa Foa, bueno, las exposiciones de Córdoba, siempre cuidás los lanzamientos, o sea, hay una estrategia de pensar cómo es el lanzamiento de un producto, no solamente hay un diseño en el objeto en sí, en la lámpara, sino que también hay toda una estrategia de comunicación, ¿no?, detrás del lanzamiento de un producto. Sí, también eso es algo que yo como empresario he ido aprendiendo con el tiempo y lo tomo muy en serio eso, y siempre digo como que el presupuesto mínimo de marketing que hay deriva de lo que es lanzamientos y fotos y etcétera es mucho más alto del tamaño de la empresa, y muchas veces siempre vamos como al límite, pero bueno, fue lo que nos ha hecho crecer y siempre parecer más grandes de lo que somos como marca. Y me parece que a ver, desde que arrancamos, yo siempre creí, volviendo a lo que Christian plantea como intuitivo, de la intuición de diseñador, yo también lo tuve como emprendedor, y me parece que siempre creí que era por ahí, que había que hacer las cosas bien desde cero y no parecer una empresa chica y después ir con el tiempo. O sea, las marcas tienen estado, momentos, está siendo chica, pero es momentáneo, digo, no es que es una sentencia de muerte que va a ser chica toda tu vida. Me parece que es etapas y procesos que uno tiene que ir cumpliendo. Entonces me parece que hay que romper el paradigma de que cuando uno arranca tiene que ser emprendedor chico y parecer chico y hacer todo atado con alambre y pensarlo más en grande y siendo muy rebuscados, muy originales, juntando gente, tratando de conectar con otros emprendedores, buscando artistas, canjes, lo que uno pueda con los recursos que tiene, pero tratar de hacer el mejor esfuerzo posible para comunicar, ¿no? Y bueno, y competir con lo que hay en el mercado, que hay competidores y muy buenos, y también está lo que es importado, y bueno, nada. Es como que tenés que hacerte tu lugar. También creo que hay una característica que tiene Mínimo que de alguna manera es, yo esto lo voy a decir por ahí yo por mi cuenta, que es una característica de coherencia en haber elegido al diseño como parte de su perfil y no haber traicionado nunca la esencia de una marca, ¿no? Me parece que una marca cuando se presenta en el mercado dice, de alguna manera expresa, eligiendo determinadas características y entrega un mensaje que dice, este soy yo, en esto creo, y atravesar crisis económicas, diferentes momentos, diferentes desafíos con clientes y con pedidos que a veces son, de repente duplican las cantidades a las que uno está acostumbrado, o características técnicas que te desafían en cuanto a adquirir mayor tecnología, y sin embargo, no dejar por el camino ese ADN o ese lenguaje que uno adquirió como su distintivo, como su sí, tal cual, esencia, ¿no? La esencia de una marca. Exacto, yo creo que uno tiene que ser fiel a las convicciones que tiene como marca, que es el ADN que uno le traspasa a la marca, ¿no? Y porque es muy fácil, sobre todo al principio, cuando uno está arrancando, que necesita el dinero para subsistir y así, es muy fácil
no quiero decir la palabra, pero es muy fácil prostituirse, ¿no? Y hacer cosas que les encargan, medio réplica, medio hacen esto, y que uno no se siente cómodo haciendo a lo mejor cosas que no tienen un valor agregado a lo que uno apuesta, y se termina, corre el riesgo de desenfocarte, ir por un camino que te lleva a cualquier lado, ¿no? Entonces me parece que hay que apostar, ser paciente, estar, la verdad que los primeros años son muy duros como emprendedor, ¿no? Son, la verdad que yo y sobre todo que uno tiene la intuición, pero es difícil verlo tangible, porque con la intuición uno es difícil, se convence uno, pero no convence a todo el mundo, ¿no? Entonces a veces uno se pone en propia duda de lo que uno piensa como intuición, y nada, pero bueno, yo creo que el acierto del mínimo es tal cual. Yo lo pensé antes de la charla de hablar de la coherencia como marca y como propuesta, y me lo dijiste vos, Gaby. Bueno, voy a abrir, tengo acá en el celular algunas preguntas que me van mandando de todas las personas que están compartiendo con nosotros esta tarde, así que se las voy a pasar. ¿Cuál es la salida laboral del diseñador industrial? Múltiples, ¿no? En la teoría es trabajar con la industria, ¿no? Trabajar con proyectos que tienen que ver con... Por eso yo no estoy muy de acuerdo con el título industrial. Yo soy diseñador industrial, ese es mi título, ¿no? Yo prefiero solamente el diseñador. Digamos, creo que es donde mejor me siento, porque lo industrial me coarta un poco la salida. Claro. Cuando tendría que ser mucho más abierta, no. Me creo que hay una cuestión de espacio laboral que siendo solamente diseñador me permito trabajar en otras áreas. El diseño industrial es una persona que creo que tiene que estar como una especie de descodificador de lo que está pasando en la cultura, ¿no? Creo que es una persona que tiene que saber, porque no es solamente una persona que crea un producto, una persona que crea historias también, o al menos yo lo veo así. Yo no puedo concebir un proyecto si no pienso, solamente estoy pensando en cuánto sale. Historia. Sí, sí, yo necesito saber que tengo algo más para contar. Quiero contar algo más, digamos. Por eso creo que también ese es un poco del ADN de mi trabajo, y lo hace diferencial. Y preguntarte qué es una buena historia para vos, o sea, qué elegís contar de todo lo que hay para contar en el mundo a través del diseño. Y una historia es algo que te entretiene, ¿no? Es algo que te entretiene a vos y entretiene al otro. Es algo que te alimenta. Una historia tiene que ver con esto, justamente, te decía, de un material que encontrás una persona con la que trabaja, ese material hace muchos años y le dio su vida, le dio mucha parte de su vida a un material y trabaja con ese material y crea desde ese material, y vos llegás y podés acoplarte a esa vida y empezar a trabajar con esas personas, y vos cuando te empezás a enterar de un montón de cosas que pudiste lograr a partir de esa combinación, porque es una combinación en la cual yo me nutro y esa persona también se nutre, y vos podés crear ciertos productos que después salen de esas manos y van a la casa de alguien, a un restaurante o a donde sea, ¿no? De un edificio hasta de una casa para una persona. Ya en el momento que ese producto entra en la casa de alguien es porque entendió, obviamente tiene que ver con que le gustó o no le gustó el producto, pero tiene que ver, creo que, porque también entendió de qué se trata, ¿no? Y ese de qué se trata tiene que ver con la historia con la que empezó. Como decía hace rato, también la de los orillos de alfombra. El producto es consecuencia de lo que uno vive, de lo que uno transita, de lo que uno explora, de lo que uno, digamos, si yo estaría encerrado,
sin poder ver todo eso, creo que obviamente no tendría mucho para contar. En sí, un diseñador es una persona, un diseñador industrial es una persona que tiene que saber contar esas historias a través de un producto, ¿no? O al menos para mí, vuelvo de nuevo para mí, porque digamos, seguramente Santiago tiene otra y cada uno de los que están acá tendrán otras en un futuro, ¿no? Como diseñador. Sí, hay una combinación, se da como una combinación entre el contexto, entre lo que está pasando, porque uno nunca está desarticulado de dónde está ni de lo que está pasando, y mucho menos en un mundo hiperconectado, pero también tiene que ver con una mirada propia, ¿no? A dónde se posa tu mirada, y qué historia decidís contar, también es algo personal, es algo individual, ¿no? Hay como un mix entre lo contextual y lo general y lo individual, ¿no? Que le va a dar de alguna manera un sello único, ¿no? Acá tengo otra pregunta. ¿Cuál fue el salto que dio mínimo para convertirse en la empresa que soy? ¿Cotizás en bolsa, Santi? Ojalá. Pero bueno, o sea, digamos, ¿cómo fue ese proceso digamos, por ahí también es interesante saber cómo se el proceso me parece que es de a poco. Claro, uno empieza solo al principio, ¿no? Y yo empecé diseñando una línea de lámparas que hoy no están en el mercado porque no consideramos que sean lo que nosotros planteamos como marca hoy. Me parece que de todo, como uno como persona que va cambiando y va evolucionando, eso sucede con las marcas también, ¿no? Y no hay que quedarse con lo que uno hizo porque lo hizo hace un montón de tiempo y morir con esa. Nada, uno tiene que ir cambiando, ¿no? Y con el paso del tiempo fuimos incorporando nuevas líneas de lámparas que amplían nuestra cartera de productos y un poco ya comercializando, empezamos a escuchar al cliente, entender el mercado, ver qué se vendía, qué no, qué se pedía, qué productos andaban, qué no. Entonces fuimos como aprendiendo a través de nada, en la calle, saliendo de la calle, vendiendo, transitando los años de la empresa. Yo supongo, Gaby, también que debe ser parte de escuchar al cliente, ¿no? También, supongo. Sí. Debe ser como a yo. eso iba, sí. Sí, y ver qué tipo de diseño demanda, qué calidad de demanda. Yo siempre digo que al principio nosotros hacíamos productos que eran de polipropileno, acrílico, que nos costaba al principio, o sea, nos costaba más vender un producto de menor valor que los productos que hacemos hoy, que tienen más valor agregado por el uso de materiales un poco más de mayor calidad y etcétera. Nos cuesta menos venderlos ahora que hacer productos de polipropileno y acrílico, que eran productos que no tenían a lo mejor el valor percibido tan alto de lo que costaba realmente hacerlos. Y bueno, nada, son todas cosas que uno va aprendiendo y tiene que aprender a soltar también, ¿no? Como todo. Ver productos que ya, darle lugar a proyectos nuevos también en la empresa, que a veces uno le cuesta, ¿no? Decir, bueno, esto si lo vine vendiendo muy bien un tiempo, ¿por qué ahora tengo que hacer algo nuevo? Y bueno, es esa evolución que hace que uno se retroalimente y sea coherente con lo que uno plantea. Si uno plantea una empresa de acá 50 años, no vas a hacer en 50 años los productos que hiciste hace 10. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de lo que propone, ¿no? También que sea una marca que propone, que está activa, que no se está durmiendo en los laureles. Sí. Yo creo que también lo pongo en mi lugar también, lo pongo en tu lugar también, Gaby. Supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa cuestión de poder constantemente poder trascender lo que ya uno hizo para ir superando ciertos para ir evolucionando. Barrera, ¿no? Para ir, exactamente. Una más antes de cerrar, y me encantan todas las preguntas, me quedaría charlando horas con todos, perdón que no vamos a tener tanto tiempo para todos, pero bueno,
si estás trabajando solamente con materiales naturales para vos, Cris, y cómo creen que afecta la producción, la entrada de productos importados, por ahí sería para Santi, Cris, materiales. No, trabajo con muchísimos materiales. Trabajo desde piedras, metales, lana, ahora no se me va a venir ninguno. Papel, he trabajado con cartón, he hecho con estos descartes de orillos de alfombra, que es como una especie de nylon. Estás trabajando con, digamos, desarrollaste una colección para Tonet, donde usaste metal y donde usaste también metal, enchapado, ¿no? Enchapado, madera. También curvado de madera. Ajá. Para Tonet, sí. Y esterilla, ¿no? Esterilla también. Eso también, la combinación de los materiales, entender las capacidades, las cualidades del material. Bueno, eso entrará en otro capítulo, en algún otro momento. Bueno, sí. Del cual me gusta hablar mucho. Ya lo hablamos una vez con Gaby. Pero los materiales, yo siempre digo que son el packaging de un objeto, ¿no? Es lo primero que ves y es lo primero que te tiene que impresionar, es lo que vos estás, es como la piel de algo, ¿no? De claro. qué estás hecho, dime de qué eres y te diré quién eres, una cosa así, más o menos. ¿De qué estás hecho? De qué estás hecho, exactamente. El material es lo primero con lo que uno puede defender su trabajo, ¿no? Hoy estoy mucho más enfocado justamente en proyectos que tengan que ver con materiales, mucho más, hay un ruido. Sí. Con materiales mucho más sustentables, o flexibles, sí, porque es una característica que también requiere el mercado, ¿no? Exactamente. O sea, es una característica. Pero no tengo miedo a ningún material. Soy como bastante polimaterial, si se quiere. Y sí, estuviste haciendo muchas alfombras también. Tanto para marcas locales del mercado como para marcas internacionales. Sí, bueno, y Santi, ¿cómo se con la importación, que sería la última pregunta para cerrar, ¿no? ¿Cómo? La verdad que yo no lo veo. Yo creo que hay hay una imagen del viejo de la bolsa, de lo que es la importación, que me parece que estamos mal acostumbrados acá a verlo como algo, o sea, el mundo es global y así como nosotros podemos vender algo afuera, van a entrar productos acá, y yo creo que todo nos pone la vara más alta, o sea, hay que salir a competir, hay que, basta de eso, de que somos inferiores en todo, acá hay que proponer sobre todo, y justamente por eso hay que apostar al diseño y al valor y a la identidad argentina en esas cuestiones para poder competir desde ese lado. Y bueno, y después si somos incompetitivos por cuestiones políticas o económicas de que tenemos que exportar costos fiscales altísimos, bueno, hay que discutir desde ese lado, pero no cerrar la persiana y aislarnos del mundo, porque también después nos cuesta a nosotros producir para el mercado interno, porque nos cuesta que ingresen los insumos de calidad que accede todo el mundo, como una computadora, como una placa de LED, como un driver de calidad, etcétera. Claro. Y no baja la vara. La verdad que yo siempre tengo la bandera del no a eso, y de última plantear primero plantear cuál sería el escenario ideal. Y bueno, de ahí cómo vamos a eso, me parece que es una discusión que nos tenemos que dar, porque no podamos tener ese modelo que atrasa, y no quiero entrar en esas cuestiones, pero me parece que hay que decirlo, no podemos ser, si no es fácil, obviamente, si nos cerramos y nos vendemos entre nosotros, no da y no viene dando. Bueno, así pero viene dando. Está bueno tener tu ejemplo y entender que ese desafío se puede atravesar. ¿Abrió mínimo en el 2013? Sí, 2013. Sí, la verdad que yo cuando arranqué siempre me decía, no, espera que ya va a haber un momento mejor para emprender. Y yo dije, no. Me parece que hay que emprender cuando uno quiere emprender, y bueno, claro, en el contexto que
toca educarse, capacitarse, obvio que no es fácil, nada es fácil. La vida que eligió Cristian, chapó, o sea, es muy dura, y emprende uno desde lo profesional, desde la empresa, desde la familia, de todo uno emprende. O sea, el tema es, bueno, ¿qué hacemos para llegar, ¿no? Para que sea cada mes. Obviamente, no somos todos iguales y hay que tratar de dar oportunidades para que se surjan, ¿no? Pero yo creo que hay casos de éxito que hay que tener como bandera y no mirar para otro lado, ¿no? Me parece que, que se puede. Yo creo que... Sí, ¿cuántas personas conforman el staff de Mínimo hoy? De 2013 acá, 7 años, empezaste vos solo, ¿y hoy son cuántos? Y hoy yo estoy como director, tenemos administrativos, 3 empleados en planta, 2 diseñadores pasantes y, bueno, después externo. Cristian, que labora como diseñador externo también. Y así, un poco hay muchos satélites que andan dando vueltas de acuerdo a proyectos, cuando entran fotógrafos, personas de marketing, publicidad, etcétera, de acuerdo a los productos que vamos haciendo. Pero fijo es más o menos eso. Y después trabajamos con un montón de proveedores que de manera casi directa, bueno, artesanos en Catamarca, que también que nos proveen las piezas, que están súper agradecidos del valor agregado que le pudo aportar Cristian, porque la verdad que le ha cambiado la realidad allá, en provincias donde no tienen la misma oportunidad que en las capitales. Y bueno, nada, es un poco eso, sembrar y tratar de regar, de contagiar y de afectar la vida de la gente que nos rodea de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo para cerrar, por ahí mi mensaje que quisiera dar es decir que muy por el contrario de tener la sensación de que en el diseño está todo dicho, estamos en un momento de una ruptura de paradigma en donde yo creo que está todo por hacer. Creo que estamos en un momento de muchas oportunidades, aunque estemos lejos, aunque seamos del sur. Creo que hay una oportunidad en ese sentido y creo que lo que atraviesa a Santi, a Cristian y a los diseñadores es, por un lado, la pasión, ¿no?, de lo que hacemos. Creo que somos siempre apasionados y lo que les deseo a mis alumnos cuando hago charlas es desearles que nunca pierdan la curiosidad que tiene un diseñador para mirar, ¿no? Para mirar materiales, para mirar estética, para mirar, ir un poquitito más allá, ¿no? No es mirar como miramos una visión simple, sino que es observar con una profundidad que solamente los ojos de un diseñador pueden tener. Y otra característica que me parece que voy a recortar es que les deseo a todos mucho coraje, porque hay que tener mucho coraje para ir para adelante en este mundo que nos toca vivir, pero está todo afuera por hacerse, así que les deseo eso, pasión, curiosidad, garra y perseverancia, y agradecerles a todos la oportunidad de participar en esta charla. Mariana, un placer. Chicos, si quieren despedir, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, por un lado les agradezco muchísimo la participación, me encanta escucharlos, nos quedaríamos un montón más, quedaron un montón de consultas, yo puse las redes, sobre todo puntualmente el Instagram, compartí tanto de Cristian, de Gaby, de Mínimo, como para que esto sea una ventana hacia nuevas búsquedas, los que los conocían obviamente, pero los que no puedan indagar y meterse en su mundo, que la verdad que es fascinante. Los tres son personas que merecen mucha admiración por el trabajo que están desarrollando, cada uno en su campo, así que feliz en nombre de la universidad que hayan dedicado ese espacio de tiempo en estos momentos en los que estamos todos conectados. Bueno, un poco les pido también disculpas de algunos temas de sonidos y demás. La realidad es que preferimos hacer algo, o sea, esto es un trabajo para la comunidad y queríamos verlos, a todos los participantes que pudieran interactuar, por eso la realidad es que, bueno, esas pequeñas cositas, tal vez esas interferencias molestan un poquito, pero bueno,
es en el contexto que estamos, cada uno en sus casas, tratando de conectarnos, de pasar un buen momento. Así que, bueno, son cositas que se van a ir mejorando en el transcurso. Así que, bueno, nuevamente les agradezco muchísimo a todos y, como les dije, quedan las redes para que se puedan contactar también con los expositores de hoy, con Gaby, con Santiago y con Cristian, que la verdad que es un mundo fascinante. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación nuevamente, gracias Gaby, gracias Santi, y viva el diseño argentino. Esperemos que todos podamos ver en algún momento todo lo que se puede hacer desde nuestra tierra. Es mucho, hay mucho por hacer. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.